y bienvenidos a la Asociación de Yoga y Tai Chi AINSA. En el vídeo de hoy queremos hablaros de numerología y cómo influyen los números en nosotros. Y para ello, ya que se aproxima el fin de año, Antonio va a hacer a través de la numerología una predicción de cómo será el año 2023. Pero antes vamos a introducir un poco qué es la numerología, que no es sino una ciencia milenaria que se encarga del estudio del macrocosmos y del microcosmos, así como su relación entre ambos, para lo cual utiliza los números, otorgándoles un significado de forma que sea posible ver la interrelación existente entre dichos números y los objetos o circunstancias que nos rodean. El significado que vamos a ver de estos números no es el normal ni su aplicación matemática, sino que tiene más que ver con la explicación emocional, mental o espiritual. Así, dependiendo del número que nos surja en un estudio numerológico, expresará una emoción determinada, un pensamiento, una forma de entender la vida o incluso reflejar el mundo divino dentro de lo material. Los números nos enseñarán una historia, un camino evolutivo y lo harán desde el 0, que lo contiene todo, hasta el 78, que es el último número utilizado en numerología. Sin más, vamos a comenzar con el estudio del nuevo año que entra y para ello exponemos la fecha de inicio, 1 de enero de 2023. Antonio, comienza a explicarnos por qué escogemos esta fecha y por qué abarca todo el año. Sería concretamente 1 del 1 de 2023. En principio, lo primero que tendremos que tener en cuenta es que no todos los numerólogos emplean ese sistema. Hay una gran mayoría de numerólogos que emplean un sistema que es simplemente poner el año y sumar los dígitos de ese año. Por ejemplo, pondrían solo 2023, sumarían sus dígitos, que en este caso serían 2 más 0 más 2 más 3, que nos daría 7. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ya partimos de un error de base, que es que no es lo mismo el 7 que el número que nos proporciona poner la fecha concreta, que sería 1 del 1, que es enero, del 2023, que si lo sumamos se le añade 1 más 1 a lo que nos habíamos tenido antes, y entonces en ese caso tendremos el número 9. Ese sería, digamos, el primer error, ya a nivel más profesional, de cómo entender la interpretación numerológica. Pero todavía ahí se quedaría incluso corto, porque además nosotros no tenemos que reducir los números. Vamos a poner, por ejemplo, que nosotros tuviéramos el 1 de enero de 1999. Pues si tenemos esa fecha, sería muy distinto el número que nos saldría. Por ejemplo, vamos a hacerlo solo con el año para no complicar a las personas que nos están viendo. Bien. Si nosotros ponemos 1999 y sumamos cada uno de sus dígitos, tendríamos 1 más 9 más 9 más 9, que sería un total de 28. Claro, ¿qué es lo que habitualmente hacen los numerólogos? Los numerólogos reducen y el 28 dicen 2 más 8, 10, 1 más 0, 1. Por tanto, el número que les daría para 1999 sería 1, mientras que el número real sería el 28. Y ya hemos hablado que los números se extienden desde el número 0 hasta el número 78. Claro. Entonces el 28 marcaría para ese 1999 unas cualidades concretas. Exactamente. Tenemos que tener en cuenta que el número 0 existe, pero en las fechas no está nunca incluido, porque no existe el concepto 0 dentro del año. No hay ningún año 0. Por tanto, no tenemos esa posibilidad. Pero sí que es verdad que cuando aplicamos a otro tipo de conceptos, la numerología, el 0 es un número importante. Pero ya teniendo esto en cuenta que ni es un número que solo ocupe el año, sino que vamos a tener que poner
día, mes y año, que en este caso sería el 1 de enero del 2023, porque es cuando comienza el año para nosotros y que abarcaría hasta el 31 de diciembre del 2023. Justo ese es el periodo que vamos a analizar numerológicamente. La segunda cuestión, ¿cómo haríamos el cálculo 1 de enero del 2023? Pues como hemos dicho antes, simplemente lo que haremos será sumar todos esos números, que ya hemos dicho que sería 1 más 1 más 2 más 0 más 2 más 3, que en total nos da 9. A este número, que simbólicamente tiene muchos significados, nosotros siempre le damos un nombre a cada uno de estos números. Y en este caso, el número 9 representa a la luz. Y fijaros que el número 7 representa otro concepto muy diferente, que sería el triunfo. O sea, no es lo mismo la luz que el triunfo. Claro, el número 7 que sería nada más que es 2023. Sería si solo enviáramos el año como tal. Luego veríamos que no lo vamos a hacer aquí hoy, pero hay una visión de futuro dentro de mirar una fecha, y el número del año sería esa visión de futuro. Entonces ahí sí veríamos que la visión de futuro es el 7, que es el triunfo, es el conseguir cosas. Pero si nos quedamos solo en la visión de futuro, nos perdemos el presente y de dónde venimos. Muy interesante. Que de esta manera va a estar reflejado. Yo me quedo triunfo y luz. Eso es muy bonito ya. Sí. Pues con lo cual va a ser un año bastante interesante. Pero todavía tenemos que tener en cuenta otra cuestión importante. Nosotros estamos haciéndolo en un estudio numerológico desde nuestro punto de vista, estamos en España, y nuestra visión de cómo se ven los números. Entonces, las fechas en España son diferentes a como la ven los anglosajones. Los anglosajones, que además los anglosajones tienen maneras diferentes de verlo, dependiendo que se encuentren, por ejemplo, en Inglaterra o estén en América, porque tienen maneras diferentes de datar, pero en todos los casos siempre el año ellos lo ven como 2 dígitos. Sí, por ejemplo, 2023. Claro, en este año sería el 2023. Entonces sería, si estamos en Inglaterra, 1 de enero del 2023, si estamos en América, por ejemplo, sería, en este caso, empezarían por enero 1 del 2023. En este caso, como las cifras coinciden, 1 y 1, no va a dar igual a la hora de hacer los cálculos que estamos viendo si es en América o si es en Inglaterra. Lo vamos entonces a tratar como anglosajones porque no nos va a influir. Y en ese cálculo, pues esos cálculos diferentes, por ejemplo, si hacemos 1 de enero del 2023 desde el punto de vista anglosajón, sería 1 del 1 del 2023. Que nos daría, en este caso, 1 más 1 más 20 más 23, que si os fijáis no tiene nada que ver con la fecha, porque esta fecha sería 45. Y como hemos dicho, que los números hasta el 78 existen en numerología, no podemos reducir. Es verdad que si hacemos la reducción, nos saldría 9, o sea, están basados en una base idéntica, lo que nosotros veríamos a lo que ellos ven, pero tienen connotaciones muy diferentes. ¿El 45 que nos reflejaría? El concepto de la regeneración. Ahora hablaremos desde el punto de vista anglosajón qué va a proporcionarle a ellos y lo que nos proporciona a nosotros. Pero veréis que es muy diferente. Los anglosajones van a tener una visión muy diferente de lo que va a ocurrir en su mundo, en su visión del mundo, a la que vamos a tener nosotros de lo que nos ocurra. Nosotros vamos a tener esa visión, que hemos dicho que el 9 es esa representación de la luz, una visión mucho, vamos a decir, más bonita que la que ellos van a tener. Y en cambio ellos van a tener una visión más de cambio. Nosotros no va a haber ese concepto tan grande de cambio, mientras que ellos sí lo van a tener. Aunque el fondo siga siendo del mismo estilo. Del mismo estilo. Entonces ahora, bueno, quiero comenzar un poquito ya, directamente por lo que ya que lo sabemos, por lo que sería la interpretación. Claro, lo que sería el número 9 en este caso, ¿no? Claro. ¿Cómo se interpretaría el número 9 dentro del año? Exactamente. Porque vamos a interpretar el número 9, luego interpretaremos el 45 para los anglosajones, pero en principio el número 9. Entonces, claro, para nosotros el número 9 ya hemos dicho que es la luz. Y la luz es el principio que trae lo superior a lo inferior. Por tanto, ya está mostrándonos que este año que entra es un año donde la parte espiritual va a tener mucho más peso que la parte material.
Esto, como siempre, crea muchas controversias y muchos problemas, porque claro, nosotros vivimos en un mundo material, que todos queremos que sea mejor, pero siempre nos da problemillas. Pero bueno, en general, ¿qué va a implicar esto? Va a implicar un avance interior. Con avance interior me refiero a que todas las personas van a estar más centradas en sí mismas, más que en lo exterior, en los problemas externos, en la consecución de bienes, en todo lo que habitualmente estamos inmersos. Por tanto, lo exterior será importante, pero no tanto como hasta ahora. No va a tener comparación, por ejemplo, con este año, el año en el que hemos estado, que estamos todavía, ahora mismo, es un año, el 2022, donde había mucho equilibrio, ya se estaba equilibrando lo interior con lo exterior, pero todavía lo exterior pesaba muchísimo y le dábamos mucha importancia todavía a lo exterior. Pero bueno, teniendo en cuenta que ya lo interior va a ser importante, ¿qué es lo que más se va a incrementar? El amor. Ah, qué bonito. Eso es algo que normalmente en una sociedad no se da. Tenemos la suerte de que vamos a vivenciar un año 9 que potencia la sabiduría, pero desde el corazón, desde el amor. Por tanto, va a haber grandes cambios. Esto ya lo avanzo antes de todo lo que voy a comentar. Va a haber grandes cambios muy importantes. Porque la visión desde esa parte del amor es muy diferente a la visión, aunque sea con sabiduría, de solo la mente lógica. No tiene nada que ver. Desde el corazón, a nosotros nos importan muchas más cosas que desde la mente, que solo es lo objetivo. Entonces, vamos a tener en ese sentido grandes cambios. Interesante. Entonces, ¿qué ocurrirá con esto? Bueno, pues que este amor, claro, se va a encontrar con que no todo el mundo es capaz de entrar en esta dinámica del amor. Entonces va a haber un choque impresionante entre lo que sería la conservación y la renovación. Habrá quien quiera quedarse con lo que ya tiene y le parecerá lo mejor del mundo, y estarán todos los que quieren renovarse porque están sintiendo algo distinto. Entonces, eso que va a crear una lucha. Es verdad que serán más los que están por la renovación que los que están por la conservación. Sí, muchas veces lo que hablamos de o me quedo en mi zona de confort, ¿no? O me atrevo a dar ese pasito, ¿no? Y a salir un poquito hacia afuera, ¿no? Y arriesgarme, ¿no? A ver Sí. qué es lo que ocurre. Entonces, en esa renovación, la verdad es que encontraremos que va a haber muchos cambios, más bien sutiles. No van a ser grandes cambios importantes, pero sí cambios sutiles, porque esa renovación implica un cambio de dirección de la sociedad. Interesante. Entonces, es hora de que vayamos cambiando también sí. un poquito la sociedad. Estarán todos esos detractores, que son los que siguen queriendo ser conservadores y guardar lo que ya tienen, porque consideran que ya que tienen algo no lo van a perder. Claro. Es un riesgo el entrar en algo nuevo. Pero la gran mayoría, porque se lo pide esa parte interna, van a entrar en ese dinamismo de cambio. Entonces, hasta ahí, muy bien. Ahora, es verdad que la renovación nos llevará a ir por caminos nuevos, desconocidos. O sea, a partir de ahora quiero decir, del 1 de enero, empezaremos a ver grandes cambios, muy sutiles, ya digo, pero grandes cambios en cuanto al sistema social, la manera de organizarnos, la forma de pensamiento. Habrá grandes cambios. Entonces, todo eso no serán efectivos, eso también os lo voy a decir, no serán efectivos este año 2023, sino serán efectivos en años posteriores, porque será la semilla. Eso te iba a decir, será la semillita, ¿no? Que vamos a ir plantando durante 2023 y veremos luego los resultados durante 2024, 2025, ¿no? Sí, y sobre todo a partir de entre 5 y 10 años, cuando de verdad veremos lo que ha ocurrido en el 2023. ¿Por qué? Porque además el 2023 es un año de prudencia. Es un año en el que sí, se plantarán muchas semillas para muchas cosas, pero irá todo con mucha tranquilidad. No será todo... Como bien has dicho, tratándolo con amor, ¿no? Exactamente. O sea, es que como cuando surgen de los ojos las cosas, ¿no? Cuando tú plantas un arbolito, una semillita, le vas dando cariño y le vas dando amor hasta que da su verdadero fruto, ¿no? Sí, y sobre todo porque esos cambios brotan desde lo más profundo de cada persona
Y por tanto la sociedad brota en el fondo de lo profundo de la sociedad. Es la necesidad que tiene la sociedad de ese cambio. Y ese cambio no puede ser brusco. Ese cambio, porque si no es una revolución, y las revoluciones no son buenas nunca. Entonces va a ser un cambio progresivo, lento, pero que es verdad que cuando acabe el año veremos que ha habido muchas cosas que ya se ven de manera diferente. Y en años posteriores no solo se verán de forma diferente, sino que la acción ya será diferente. Qué bonito. Entonces, me gusta cómo está empezando 2023. Sí. Por otro lado tenemos también la libertad de pensamiento, que será la meta que vamos a alcanzar. ¿Por qué? Ahora mismo, por mucho que hablamos de libertad de expresión, de capacidad de tener libertad de expresión, es falso. No tenemos libertad de expresión y lo que es peor, no tenemos libertad de pensamiento. Tenemos un pensamiento cuadriculado, encasillado, unidireccional, que con unidireccional no quiero decir que todos pensemos exactamente igual, pero sí hay determinados bloques y cada uno estamos inmersos en un bloque. Entonces, todo eso va a empezar a cambiar. Vamos a tener mucha más libertad de pensamiento. Vamos a ser capaces de yo descubrir que estoy en un bloque de pensamiento y ser capaz de ver el bloque de pensamiento de otra persona y decir, puedo coger cosas y traerlas para mí. Porque esto va más conmigo, determinadas cosas. Y eso hará que cambie mi forma de pensar y hará que mi pensamiento se vuelva más libre. Y como consecuencia, como además va a actuar mucho esa parte del corazón y la conexión con la sabiduría, yo voy a empezar a escoger lo mejor para mí. Como consecuencia, si una gran mayoría escoge lo mejor para cada uno, en el fondo toda la sociedad va escogiendo algo mejor para el conjunto. O sea que en este sentido va muy bien. Y eso es simplemente porque ese corazón va a ser el que va a empezar a gobernar. Y vuelvo a repetir lo mismo, va a comenzar a gobernar. Sí, que no nos esperemos que... No va a ser un cambio brusco, ya digo que no va a ser tipo revolucionario. Que desde el 1 de enero al 1 de junio hagamos ahí... No, ni al 31 de diciembre. Pero sí vamos a notar que va habiendo esa semilla, esos cambios. Porque eso sí lo vamos a notar. De manera muy sutil. Vamos a notar, sobre todo en nosotros mismos, esa forma de cambio de pensamiento. Qué bien, qué bonito. Y ya para avanzar un poquito, en que se reflejará todo esto, pues habrá muchos avances de tipo social, tecnológico, de tipo científico. Habrá muchísimos avances. Vuelvo a decir lo mismo, que esos avances estarán como semillas en ese momento. Se nos darán las noticias de que hay nuevas investigaciones, hay nuevos, digamos, puntos de vista sobre las cosas, pero se desarrollarán del todo en años posteriores. Pero ya va a ver ese cambio para ver cosas distintas y diferentes. Vamos a ver todo de una manera muy distinta. Entonces, eso también es sumamente importante. Y lo mismo digo en los descubrimientos teóricos, sobre todo en la física cuántica. La física cuántica va a dar un cambio muy grande. Y ese incluso sí que lo veremos en este año 2023. Pues si ya de por sí el lío, o sea, la física cuántica no la van a liar un poquito más. No, la van a aclarar. Pues porque se va a aproximar más a la metafísica, que a nosotros nos llega más, que a la propia física. Sí, porque va a coger ese pellizquito, ¿no? de lo divino, ¿no? Ese acercamiento un poco a esa partícula de Dios, ¿no? Y lo vamos a ver como un poco más tangible, ¿no? Sí, como más... y vamos a ver como que la realidad no es tan real como nosotros creemos, pero que sí se va a aproximar más a la percepción profunda que tenemos de ella. Entonces nos van a explicar, desde ese punto de vista científico, esa nueva percepción de la realidad. Así que tendremos que estar atentos a las nuevas teorías que vayan saliendo, que serán muy interesantes. Por otro lado, el 2023 será un año de recogimiento, por esa misma sensación que tenemos de mirar lo profundo de cada uno, lo interno, lo que de verdad es. Un periodo de introspección. Sí, pero no es, cuando hablo de recogimiento, claro, es introspección, no es como nos ha pasado, por ejemplo, con el COVID, que estábamos encerrados, no, será voluntario. Es que necesitaré mucho más tiempo para mí y entonces me apartaré de esa parte, no quiere decir que me aparte del todo, sino me apartaré un poquito
Esa parte porque necesitaré mi espacio y mi tiempo para observarme a mí mismo. Sí, mi autoconocimiento. Sí, con lo cual la sociedad es verdad que se volverá un poquito más cerrada. No seremos tan abiertos en ese sentido. ¿Por qué? Porque habrá cosas que queramos comunicar a los demás, pero habrá otras cosas que quiero descubrir de mí mismo. Entonces entraremos en esa dinámica un poquito más de casi del ermitaño. A mí me gusta ese concepto. De descubrirnos un poquito a nosotros. Me parece muy bonito ese concepto de descubrirse uno a sí mismo. Sí. Y luego, por otro lado, claro, todo esto evidentemente se va a reflejar en la sociedad, ¿no? Que valorará mucho más tener una buena calidad de vida que tener una vida con mucha cantidad de cosas. Con lo cual también todos nuestros niveles de estrés y de ansiedad, que son muchísimos hoy en día, se van a reducir bastante. O sea, este año nos va a permitir reducir bastante todo eso. Y sí, tengo que dar un aspecto que quizás sea un poquito negativo. Negativo desde nuestro punto de vista de ahora. Cuando estemos ahí será muy positivo. Porque este año será bastante más austero, el 2023, que el 2022. ¿Pero qué quiero decir con austero? Austero es que nos van a ajustar, vamos a tener que estar... No, va a ser voluntario. O sea, todos nos vamos a dar cuenta de que no debemos ser tan consumistas. No debemos tener o querer tener muchas cosas que no son necesarias y que además, sobre todo porque nos volveremos mucho más ecologistas. Hay muchas cosas que por tenerlas nosotros, que encima no nos están haciendo falta, están dañando al medio ambiente y toda esa corriente se va a mover mucho, pero no por el movimiento ecologista, no por los defensores de la ecología o del planeta, sino por la propia introspección de cada uno de nosotros que va a hacer que la sociedad cambie y se vuelva en ese sentido más austera para no seguir dañando tanto al planeta. No porque nos lo digan los demás, sino porque nosotros vamos a llegar a esa conclusión. Entonces, te digo que parece negativo, pero en el fondo va a ser muy positivo. Sí, negativo es porque nosotros hemos intentado siempre darle una connotación negativa a esa palabra de austeridad, ¿no? Sí, porque pero siempre es no poder gastar, no poder usar. Realmente es algo eso, de que si no te hace falta, porque vas a tener algo que realmente no necesitas. Claro. Porque voy a gastar más de lo que necesito simplemente porque tengo más. Claro. No, gastaré lo que necesito. Lo que me haga falta. Entonces, en ese sentido, yo creo que en el fondo va a ser una gran mejora para la sociedad. Como todo lo que vamos a ver en el 2023, lo efectivo del todo será en años posteriores. En este veremos ese cambio de que todos vamos a intentar ser más austeros, pero no por obligación, sino porque nace de nosotros. Exactamente, surge de nuestro interior. Luego, por otro lado, se romperán todas las cadenas con el pasado. Eso está muy bien. Es muy importante, porque vivimos siempre en el pasado. Sí. Este año nos permitirá, en 2023, quitar esas limitaciones. Ya veremos hacia afuera, hacia el exterior y como consecuencia hacia el futuro, no hacia el pasado. ¿Quiere decir eso que no tendremos que mirar el pasado y que el pasado no será importante? No, el pasado siempre es importante, porque venimos de ahí. Pero nos servirá para orientarnos hacia ese futuro. Ya no estaremos anclados en el pasado, ese pasado inamovible que no podemos estar con él, que es imposible moverlo. No, ya eso vamos a romper con ello y vamos a avanzar hacia un nuevo tipo de sociedad con una visión diferente. Por eso, todos estos cambios, que ya digo que se notarán posteriormente, empiezan a surgir. Y cada uno de nosotros va a romper esos lazos con el pasado y vamos a empezar a ver un nuevo futuro muy diferente. Sí, eso también es la parte que habías dicho de que nos quitará ese estrés, ¿no? Y esa ansiedad, ¿no? Porque muchas veces también el mirar lo que teníamos, lo que no tenemos, lo que deseábamos, lo que tal, eso también nos causa mucho estrés, mucha ansiedad. Sobre todo ansiedad, claro, el pasado nos causa mucha ansiedad. El futuro, o el querer correr demasiado hacia el futuro, nos causa estrés. En este caso, no queremos correr ya hacia el futuro, porque vamos a tener claro el futuro que deseamos, y no nos ata ya ese pasado para seguir por un camino concreto. Con lo cual esa ansiedad, que bien nos libramos. No vamos a librar de ella. Ay, qué gusto. Esto, hablando de ese concepto del tiempo, va a repercutir en nuestra percepción del tiempo. Nuestra percepción del tiempo va a cambiar mucho. El 2023 se va a hacer un año muy largo. Interesante. Pero no porque como todo lo que nos cuesta mucho se hace largo, no. Se va a hacer largo porque el tiempo se nos va a ralentizar, porque vamos a empezar a vivir más en el presente.
nuestros días se van a alargar, porque vamos a estar pendientes de todo lo que hagamos. Vamos Por a tener tanto, una visión más amplia a lo que es a lo largo del día. sí, y eso a nivel social también se va a representar muy bien, porque a nivel social esa visión de que el tiempo se alarga nos va a permitir darnos cuenta de que necesitamos mucha parte de ese tiempo para nosotros, que antes lo empleábamos entre el trabajo, obligaciones, determinadas cuestiones, no teníamos tiempo para nosotros. Eso va a cambiar este año también. Vamos a tener mucho más tiempo para nosotros. Y por tanto, tened en cuenta que eso implicará que este año es el idóneo para comenzar proyectos. Porque todos los proyectos serán exitosos. ¡Oh, qué bien! Todo el que comience un proyecto, como por ejemplo yo, que va a empezar en 2023 porque no va a quedar más remedio que será en 2023. muy exitoso. Nada ocurre porque sí. Por eso te digo que nada ocurre porque sí. Así que podría haber empezado mi proyecto en 2022 claro. Y por circunstancias se está alargando. Y no solo exitoso, sino los proyectos que comiencen, porque puede ser muy exitoso y dura un año. No, todos los proyectos que comiencen en el 2023 serán exitosos y duraderos. Toma. Por tanto, es algo súper interesante. Qué bien. En ese sentido también tendríamos que hablar, que es una de las mayores trabas en España, que es el empleo. El empleo va a comenzar a cambiar también porque estamos cambiando nosotros. Va a cambiar el empleo. ¿Quiere decir eso que va a haber menos parados? Probablemente, pero no nos vamos a referir a eso, sino que el empleo va a comenzar a ser estable. Que hasta ahora el problema del empleo es que no era nada estable, había mucha incertidumbre. A partir de ahora se va a transformar en un empleo estable. ¿Por qué? Porque también va a cambiar nuestra mentalidad. Va a cambiar la mentalidad de nuestros empresarios. Van a querer trabajadores que les rindan y van a mirar por ellos. Entonces, todo esto va a repercutir, pero claro, también tiene su aspecto negativo. Para conseguir esta estabilidad, volvemos a lo mismo que decíamos antes. Va a llegar la austeridad. El empresario solo contratará a las personas necesarias para que su negocio funcione. Y las que sean productivas. Las que sean productivas, exactamente. Las que se adecuen mejor. Por tanto, todos tendrán que formarse más para ser más productivos en su terreno. Pero una vez que estén, habrá mucha estabilidad. Claro, todo esto genera también ese concepto que hablábamos antes de la austeridad. Los empresarios serán más austeros, tampoco querrán ganar más de lo que deben, que muchas veces prima el ganar a la calidad. Y el trabajador también se conformará con tener salarios justos. En algunas casos aumentarán y en otros puede que disminuyan, porque el salario justo muchas veces, una vez está por encima, y todos sabemos que hay personas que ganan muchísimo por un salario, y hay otras muchas, la gran mayoría, que ganan demasiado poco. Pero todo eso se va a equilibrar porque vamos a entrar en ese concepto de bondad que va a haber en nuestros corazones, tanto por parte de los empresarios como por parte de los trabajadores. Porque vamos a valorar otra cosa. Y vamos a valorar mucho también el tiempo libre, que ya lo hemos dicho antes. Claro, sí, eso estaba pensando. Eso también se valoraremos nuestro tiempo. Claro, y eso se va a reflejar en que vamos a trabajar más felices. Y como consecuencia vamos a ser más productivos y más rentables. Y también nuestros jefes estarán más contentos con nosotros. Sí, somos mucho más productivos. Y también ellos, pues en ese sentido, estarán más felices. Y como consecuencia todo irá avanzando. Como veis, todo bastante interesante. Un año de felicidad. Sí. Así que, en términos generales, esta es la visión para este año. Porque tampoco quiero enrollarme mucho con montones de cosas. Luego veremos que podríamos habernos metido en cuestiones, por ejemplo, la guerra de Ucrania, qué va a pasar, qué no va a pasar, no va a afectar, el precio de la luz. Pero es que todo eso, y perdonad que lo diga así, va a cambiar para nosotros. Para nosotros vamos a ser nosotros lo importante. Nuestra parte interior, lo que realmente necesitamos. Y lo exterior va a pasar a un segundo plano. Nos va a importar más el concepto ese ecologista del propio planeta y de mantenerlo, porque vamos a ver, por ejemplo, los conceptos del cambio climático o los conceptos de las posibles hambrunas. Los vamos a ver, pero desde nosotros mismos, desde nuestro interior. Sí, pero cambiando esa percepción en nosotros mismos, al final todo eso cambiará y va a repercutir afuera. Sí. Entonces, con lo cual quiere decir que si hay un cambio en el empleo, con lo cual hay un cambio en la economía,
hay un cambio en nosotros mismos, vamos a ver las cosas de manera distinta. Con lo cual, y en resumen, todo eso de que estás hablando, de la guerra de Ucrania, de no sé qué, no sé cuánto, al final si cambiamos la percepción, cambia eso también. Claro. Y tenemos que tener en cuenta que todos los que se rijan por las fechas como nosotros, les va a ocurrir esto mismo. Y en este caso, en este caso, tanto Rusia como Ucrania tienen los mismos tipos de datación de fechas que nosotros. Eso está interesante. Con lo cual también se van a ver afectados igual. Su sociedad, la rusa y la ucraniana, exigirán a sus líderes que cambien. ¿Quiere decir que vaya a cambiar? Pues no hemos lo de antes. ¿Quiere decir que vaya a cambiar en el 2023? Probablemente la guerra se alargue más del 2023. Pero la semilla se sembrará para que se frene. Claro. ¿Por qué? ¿Pero será desde los dirigentes? No. Será desde el cambio de la sociedad. Y de la sociedad no solo de esos dos países, sino de otros muchos países que van a forzar a sus dirigentes a tener posiciones diferentes frente a este tipo de problemática. En fin, esto en general, y nos vamos a quedar ya ahí porque ya con esto creo que se ha quedado claro lo que nos va a proporcionar el 2023. Como estáis viendo, no me he dedicado a dar las predicciones típicas de los videntes. Va a caer un meteorito en Oklahoma, ¿no? No. Es posible también, todo es probable, De hecho, es probable, ya que estamos hablando de esto, la numerología no nos lo marca así, pero como es un año de luz, que haya problemas con el sol. A ver, me creía que iba a decir con la luz, digo, yo ya no quiero con la más luz problemas con la luz. Con la luz deja de haber problemas. Es un año de luz, por tanto, la electricidad no va a ser un problema. Pero sí el sol. Probablemente el sol nos dé algún que otro sustillo. Bueno, mientras que no explote, vamos bien. Vamos bien. Pero vamos, no vamos a entrar en esas cosas porque ese tipo de predicciones no son realmente las que nosotros queremos saber, sino son en función a cómo nos va a afectar este año. Entonces, ¿y cómo le influye a los anglosajones? Los anglosajones, claro. Ya hemos dicho que nosotros teníamos un número 9 y ellos tienen un número 45. Ese, que era la regeneración. La regeneración. Bueno, pues, ¿qué implica? Claro, regeneración. La sociedad anglosajona se va a regenerar. ¿Pero cómo? Renovándose. Que ya casi que en el 22 están empezando. Sí. Pero ahora en el 2023 esa renovación va a ser importante. ¿Qué pasa? Si nosotros vamos a romper con lo antiguo, a ellos mucho más drásticamente, a ellos sí se les va a notar. Me ha recordado cuando lo has dicho a las serpientes cuando mudan de piel, ¿no? Sí. O sea, es como, ahora llego y soy de una manera y dices, es súper drástico, ¿no? Y ellas llegan, rompen con su piel, ¿no? Claro, y sale una nueva. Y crece. Claro. Que para eso quitan y mudan la piel. Pues exactamente lo mismo. Bueno, ¿esto qué implica? Que antes hemos hablado, por ejemplo, que en tecnología, en ciencia, incluso socialmente, habrá muchas innovaciones. Bueno, pues para ellos no solo serán innovaciones, sino serán innovaciones que regeneran lo que ya tienen. Lo que ya tienen se les ha quedado caduco, ya no les funciona, ya su tipo de sociedad no funciona correctamente, su ciencia no funciona como debería, ¿no? Su tecnología no avanza como debería avanzar, y todo eso para esta sociedad anglosajona va a cambiar. Va a haber una nueva visión. Por tanto, una visión que en este caso casi que sí va a ser revolucionaria. Esa es la gran diferencia entre la visión anglosajona y lo que les va a pasar a ellos y nuestra visión. A ellos va a ser casi una revolución, mientras que a nosotros va a ser una semilla. Nosotros vamos a ser suaves y ellos van a ser a lo bruto. Con lo cual, claro, ¿todo esto a qué les llevará a ellos? Pues precisamente a establecer nuevas alianzas. ¿Nuevas alianzas con quién? Evidentemente, con nosotros, que vamos a tener otra visión distinta, pero también, como puede ser, con países con calendarios diferentes que tienen otros números, que aquí no hemos hablado de ellos, pero como puede ser China, pueden ser los países árabes, que tienen otros números diferentes y que tendrán que hacer alianzas con ellos para que esa revolución no les consuma, porque si no será demasiado fuerte y les consumirá en esa regeneración, porque toda regeneración implica una destrucción, primero. Entonces, ¿qué implicará? Que habrá muchas alianzas con otros países que les suavicen para poder seguir adelante. Fijaros qué diferencia hay con un mismo año
desde una visión, que además usan un calendario prácticamente igual al nuestro, Ujú. una visión anglosajona a una visión como lo estamos Viendo viendo nosotros. nosotros, desde el punto de vista numerológico. Por tanto, todo eso se expresa luego en la sociedad, ahí es toda esa diferencia. Y fijaros que nosotros va a ser un año un poco de ir para adentro y para ellos va a ser un año de ir para afuera, Sí, sí, de sí. chocar con todo, de romper con lo que tienen Ujú. directamente. Nosotros vamos a ir rompiendo poquito a poco desde dentro, ellos no, ellos van a chocar. O sea, que es que hay cosas bastante importantes. Quizás en esto luego tengamos un problema digo al observarlo. ¿Por qué? Porque a nosotros la gran mayoría de noticias que nos llegan desde el mundo anglosajón. Entonces nos quieren vender siempre su visión. Y entonces la visión que tendremos a lo mejor no es esta visión desde lo interior de cambio poquito a poco, sino tenemos a lo mejor vamos a tener una visión de ruptura, una visión de que todo el mundo se está hundiendo. Sí, pero para eso tenemos que realmente hacer lo que estamos haciendo, que es mirarnos a nosotros Claro. mismos, ¿no? Y decir, espérate, Claro. o sea, eso es aquí y yo estoy aquí. Y yo me voy a ¿No? observar cómo estoy de verdad, cómo está mi sociedad, cómo se mueve, cómo están mis Claro. vecinos, cómo van cambiando de verdad. Ujú. Entonces veremos que no, que ellos lo están viviendo así y nosotros lo estamos viviendo De otra manera. Pero bueno, en general de todas maneras hay que decir que ese gran cambio, tanto para nosotros como para ellos, va a traer prosperidad económica. Qué bien. Entonces, bueno, que casi siempre es lo peor cuando no hay prosperidad económica, Claro. entonces sí nos repercute negativamente a todos. Pero va a haber prosperidad económica, con lo cual, en términos generales, va a ser muy bueno para todos nosotros. Qué bueno, qué bueno. Me gusta Así la que- predicción de este año para Sí. 2023. Me resulta muy interesante. Pues nada. Y sobre todo, pues también deciros que todo esto lo tenéis en un libro, que lo tenéis de venta en Amazon, ¿no? Que se llama Curso Completo de Numerología, donde Antonio nos explica de una manera sencilla cómo incluso crear nuestra propia carta numerológica, ¿no? Con diferentes aspectos, Sí. como nuestro número personal, o lo que debemos de aprender, ¿no? Sí. O cuál sería Y la vinculación con el nombre. la porque- vinculación con nuestro nombre. ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo he hecho unas predicciones astrológicas, numerológicas, podrían ser Numerológicas. astrológicas también, numerológicas desde el punto de vista solo de la fecha. Pero podríamos haber incluido, por ejemplo, el nombre, por ejemplo, España, Alemania, ¿no? Entonces, Sí, y ya concretizar un poco más en la en sociedad, ¿no? cada punto, En cada punto ¿cómo de... sería? Vale, vale. Todo eso se puede concretizar muchísimo más. Incluso yo digo, voy a hacerlo con Córdoba en España. O con Córdoba en Andalucía en España. En España. Entonces puedo ir concretizando muchísimo lo que quiero. Vale. Pero en este caso era una predicción general de hacia dónde nos dirigimos en el año 2023 y las tendencias que vamos a tener. Tampoco quería profundizar mucho más. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Pues nada. Y ya veremos, como tenemos el vídeo para todo el año, ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.